cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y este punto 1440, después de esa afirmación primera de que el pecado es una ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Dios, luego dice, y al mismo tiempo, en segundo lugar, atenta contra la comunión con la Iglesia. También el pecado pues es un atentado, una ruptura de la comunión con la Iglesia, la comunión con mis hermanos que forman parte de este cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Una cosa sin la otra es imposible, es decir, formamos un cuerpo místico todos. Estamos todos unidos en Cristo. Tenemos entre nosotros un misterio, ese misterio que llamamos de la comunión de los santos, en el que lo que uno hace afecta a otros. Por eso, fijaros, en la Iglesia Católica tenemos pues esa veneración tan grande hacia los santos, y aquí en Radio María también, pues todas las mañanas, cuando se hacen las oraciones de la mañana, pues se hace una breve reseña del santo del día, etcétera. El santoral católico tiene razón de ser no por curiosidad, no por datos históricos, no, sino porque todas esas vidas que se nos están leyendo, que se nos están diciendo hoy es tal, hoy es cual, hoy está el santo, hoy es el otro, hemos recibido como por un misterio de los vasos comunicantes, hemos recibido de la abundancia de la gracia de esos santos. O sea, Dios ha derramado en ellos, en esos santos, una gracia tan abundante que después ellos todavía les ha sobreabundado y han sido instrumento de Dios para que esa gracia se difunda a otras partes del cuerpo místico. Hay pues dentro de la Iglesia un misterio de comunión en el que un santo, su santidad no comienza en Dios, pero no termina en él. La santidad comienza en Dios, pero no termina en la persona santificada. No, en absoluto. La santidad comienza en Dios, la recibe una persona, un santo, pero de esa se produce una especie de efecto difusivo. Un efecto difusivo es como un terremoto, como una onda expansiva, que está concatenando, ¿no? Es una concatenación de gracia tras gracia. Pues si la santidad se difunde, es difusiva, si el bien es difusivo, también hay que decir que hay una concatenación de desgracias, también hay que decirlo, aunque no sea en el mismo sentido que lo anterior, porque no es lo mismo, ciertamente. Pero sí que podríamos utilizar el símil, la metáfora, de una manera pues analógica, pero es cierto también que el mal afecta, a nuestros hermanos, y es una ruptura de la comunión con ellos. Claro que es una ruptura de la comunión. Y entonces, en ese sentido, el pecado también afecta a la comunión con la Iglesia. Es una ruptura de esa comunión en la que todos hemos sido insertados por el bautismo. Y aquí está la afirmación, por lo tanto. Luego, por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia. Entonces, fijaros, una cosa muy importante. Y entonces dice uno, yo porque, típico argumento, ¿no? Que estoy convencido que todos los oyentes, si no lo hemos dicho, porque también aquí todo el mundo participamos de este virus de secularización que está un poco en el ambiente, que aquí todo el mundo tenemos parte del catarro, y el que esté libre de ese catarro que tire la primera piedra. Quiere decir que a todos se nos han infiltrado criterios secularizados, etcétera, ¿no? Digo que quien no ha participado de este virus seguro que lo ha oído. ¿Cuántas veces hemos dicho, vamos a ver, yo, ¿por qué tengo que ir a la iglesia a pedir perdón a Dios? ¿Por qué tengo que ir a un sacramento allí y decírselo a una persona, a un cura? ¿Yo por qué no me confieso directamente con Dios? La típica cosa que hemos escuchado, pues eso, ¿no? No sé si antes igual más que ahora, pero vamos, igual ha habido unos años por lo menos en los que este ha sido el ronroneo continuo, ¿no? Pues fijaros, aquí tenemos una respuesta a esta pregunta bien clara. ¿Yo por qué tengo que ir a la iglesia a pedir perdón y no le pido a Dios directamente perdón?
incluso hay personas que te dicen, yo me confieso con Dios todas las noches, y bueno, entiendo que puedan decir con eso, puedan querer decir con eso, que todas las noches hago un examen de conciencia y le pido perdón, ¿no? Pero ojo con decir esa expresión como si eso fuese asimilable o equiparable al sacramento de la penitencia. O sea, ojo, no hagamos un autosacramento, que yo mismo me hago un sacramento. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué, por lo tanto, el Señor ha puesto el sacramento de la penitencia ligado a la mediación de, de la Iglesia, de un sacramento? Bueno, pues por esta razón, bien clara, porque el pecado no solo ha sido una ofensa a Dios, es que el pecado también ha sido una ofensa a la Iglesia, ha sido una ofensa a mis hermanos. Luego, no basta con que yo le pida perdón a Dios de una manera directa, sino que es lógico que Dios haya puesto el instrumento del perdón por la mediación de la Iglesia, porque también mi pecado ha ofendido a los demás. Luego yo, cuando me acerco al sacramento de la penitencia, estoy pidiendo perdón primero a Dios, a través de un ministro suyo, pero también estoy pidiendo perdón a la Iglesia, a través de un representante suyo. No se puede pedir perdón únicamente a una persona, perdón a una instancia cuando he ofendido a dos. Pido perdón a Dios y pido perdón a su Iglesia. Y pido perdón a Dios en el ministro suyo, en el ministro de Cristo, y pido perdón a Dios en el representante suyo. Perdón, a la Iglesia en el representante suyo. Esto creo que es importante, porque es que a veces, así como he dicho antes, que esta ideología de secularización, curiosamente, cuando le interesa se olvida de lo vertical, y dice, ¿por qué eso de que el pecado ofenda a Dios? Si el pecado ofende a los demás únicamente. Cuando nos interesa, nos olvidamos de la dimensión vertical y decimos que el pecado únicamente es pecado si afecta a los demás. Y luego cuando nos interesa, parece que nos olvidamos del horizontal y únicamente nos hablamos del vertical. No, yo le pido perdón a Dios por mi cuenta, pero ¿qué tengo que ir a pedir perdón a los demás? Es una contradicción completa, por cierto. Es que es curioso. Aquí cuando queremos somos horizontales y cuando queremos somos verticales. El caso es hacer las cosas siempre a mi conveniencia, ¿no? A mi medida. Pues no, señor. No podemos olvidarnos en ninguno de los momentos de las dos cosas, ¿no? Mi pecado afecta a Dios y afecta a los demás, y mi petición de perdón, por lo tanto, tiene que hacerse ante los demás y ante Dios. Por pura lógica y por pura coherencia, sin permitir que manipulemos las cosas de Dios a nuestro antojo. Bien, ese es un motivo claro e importante. Aquí en este punto del Catecismo, el 1440, nos remite a un texto del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 11, que lo vamos a leer. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen el perdón de la ofensa hecha a Dios por la misericordia de éste, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que pecando ofendieron, la cual con caridad, con ejemplos y con ayunos les ayuda en la conversión, les ayuda en su conversión. Veis un texto bien claro, ¿no? En el que se habla de la doble dimensión del pecado: ofensa hecha a Dios y al mismo tiempo la Iglesia. Luego la reconciliación es la reconciliación con Dios y al mismo tiempo con la Iglesia. Ojo, pues, ¿no? Yo quiero llamar la atención frente a esa manipulación en la que se desligan esos dos aspectos, ¿no? Esos dos aspectos. En nuestra cultura secularizada, en lo que se refiere a ofensa, únicamente vemos la ofensa al prójimo, en el plano horizontal. Ahí nos olvidamos de que mi pecado ofende a Dios. Sin embargo, en el tema de la reconciliación, cuando no de ofensa, sino de reconciliación, se plantea, entonces únicamente pienso que yo me reconcilio con Dios, pero nos olvidamos de la dimensión horizontal de que yo me tengo que reconciliar con mis hermanos y con la Iglesia a la que he ofendido. Qué curioso, ¿no? No se puede desligar lo vertical y lo horizontal, la relación con Dios y la relación con los demás. Podríamos intentar
apoyar esta afirmación de que esas dos dimensiones pues, son inseparables en muchos pasajes, ¿no? Pero me voy a servir de uno que es en Génesis capítulo 4, en el episodio del asesinato de Abel por parte de su hermano Caín, porque es que tiene unas palabras hermosísimas en las que se expresa claramente la unión de esa dimensión vertical y horizontal. Lo que yo hago a mis hermanos afecta a Dios, lo que yo hago a Dios afecta a mis hermanos. También Abel, dice Génesis 4:4, también Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y a su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Es hermoso este pasaje, es emocionante, es contundente, porque fijaros cómo dice: se oye el clamor de la sangre de tu hermano derramada en el suelo, clama a mí, se está elevando a mí. Es decir, esa ofensa tan grave, ¿no?, que Caín ha hecho contra su hermano, se eleva hasta Dios, le afecta a Dios. El hombre no puede pecar contra su hermano sin pecar al mismo tiempo contra Dios. Y nosotros no podemos pecar contra Dios directamente sin que eso tenga repercusión contra nuestros hermanos, ¿no? Hay esa doble dimensión que está estrechamente unida. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.